Padre Santo, gracias, Señor, por este espacio, Señor, que tenemos nuevamente de poder y continuar, Señor, preparándonos, Señor, para toda buena obra, investigando, Señor, sobre la historia y sobre todo la relación que tiene, Señor, con nuestra iglesia local y los exponentes, Señor, los personajes que vamos nosotros el día de hoy a exponer. Le agradecemos por su amor y su misericordia y que su Espíritu Santo, Señor, toque nuestras vidas, toque nuestros corazones, para poder, Señor, darnos cuenta de los luces y sombras, Señor, de cada uno de ellos y que podamos aprender también de su ejemplo. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, mis hermanos, quedamos en esta preciosa historia, yo diría una preciosa historia de amor, que tiene que ver justamente con la pareja que estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Que es la señorita Susan y el señor soltero aún, Charles Spurgeon, ¿cierto? Llevaron, en este caso, conociéndose. Spurgeon estaba recién llegado cuando puso sus ojos justamente en esta joven que atractiva por lo demás, ¿cierto? Y él se dio cuenta que existía esta señorita. Entonces, Spurgeon, recién llegado, ¿cierto? De su iglesia, ¿cierto? Donde él venía, llegó a la New Park Street Chapel. Entonces fue recibido prácticamente, fue un tiempo en que estuvo predicando, ahí la conoció y posteriormente pasó a ser pastor titular. Pero hubo algo ahí en que vamos justamente a presentar el día de hoy. Quedamos la semana pasada de que Spurgeon, estaba juntamente con Susan, sentados de forma bien distante, ¿cierto? Pero ahí en esa distancia ellos se miraban, se veían, ¿cierto? Sabían la existencia de uno del otro. Y cuando Spurgeon se acerca y le entrega un papel, ¿cierto? Por el contexto de ese estudio era el matrimonio, el esposo y la esposa cristiana, ¿cierto? Entonces, en medio de eso, Spurgeon viene y le entrega una nota a Susan esta nota decía: ¿estás orando por tu esposo? Entonces, bueno, obviamente de que a todas luces había algo que él quería transmitir y quería hacer notar, ¿cierto?, a Susan. Pero vamos por orden. Ella no se llamó siempre Spurgeon, ¿cierto? Ella se llamó Thompson, ¿cierto? Por su padre Robert Thompson. Bueno, era una joven cristiana de muy buena educación. Ella tuvo una familia congregacionalista en un inicio, ¿cierto? O sea, Susan no era cualquier persona, sino que tenía una formación reformada, ¿cierto?, de tiempo y bastante rígidos, una familia tradicional, conservadora, muy propia de la época, pero totalmente confesional. O sea, ellos posteriormente llegaron a la iglesia el tabernáculo, ¿cierto? En ese tiempo la New... siempre se me olvidan los nombres, hermano. La New Street Chapel, bueno, se me olvida el nombre. Pero el tabernáculo metropolitano, ¿no? Pero efectivamente era tímida, de un comportamiento bien de bajo perfil, tímida, refinada, y era muy seria, hermano, en su fe, de muy buena educación y de buenos también, buenas costumbres, ¿cierto? Y muy bien educada. Cuando conoció a Spurgeon era un poco reservada al principio, ¿cierto? Ella lo miraba siempre con un poco de recelo, un poco de distancia. Lo encontraba un poco excéntrico, ¿cierto? Propio, obviamente, de una personalidad tan común, ¿cierto? Y como fue Charles, ¿sí? No pasaba desapercibido. Era bastante ruidoso, ¿no? Pero Susan tomaba un poco de distancia porque es que este joven tan ruidoso, ¿cierto? Y tan popular. Pero obviamente que eso también con el tiempo, tal vez en ese momento dijo que no, pero posteriormente fue la causa de su atracción tal vez hacia él. Fue excéntrico, ¿cierto? Spurgeon en su forma de hablar tan abierta y tan apasionado en el Evangelio. Era como bien extraño este joven que hablaba de forma tan eufórica, sobre todo sus predicaciones. Pero algo en Susan vio en Spurgeon que le llamó la atención. A medida que Susana lo escuchaba predicar mucho más, y veía su vida devocional, su amor por Cristo, su pasión por las almas, y comenzó a admirarlo. Empezó con admiración hacia la persona, ¿cierto?, de Charles.
Esa admiración rápidamente se transformó con el tiempo, ¿cierto?, en amor. Y eso es algo muy común, hermano, y de hecho, sobre todo las relaciones sólidas, siempre inician con que la mujer admire al hombre. La admiración es un dato, ¿no? Es un dato un poco psicológico, pero la admiración es como el punto de pie inicial para poder llevar, ¿cierto?, como el enganche, por así decirlo, hacia el amor, ¿cierto?, de una mujer hacia un hombre. Pero lo más lindo de esto, hermano, no solamente fue tal vez la devoción, la vida de la joven, ¿cierto?, bien educada y refinada, sino que tiene que ver con su conversión. La señorita Susan, señorita todavía en este tiempo que estamos viendo, tuvo un gran y profundo impacto justamente Spurgeon en ella. No solamente porque sentía atracción, ¿cierto?, natural de un hombre, de una mujer hacia un hombre, ¿cierto?, sino que fue un impacto espiritual que tuvo Spurgeon con ella, puntualmente. La admiraba a crecer, la animaba a crecer en su fe con más profundidad y tener una vida de oración viva. Spurgeon siempre tenía conversaciones, ¿cierto?, que tenían que ver con sus funciones pastorales. Pues recordemos que Spurgeon no era un rompecorazones simplemente, pues, hermano, era un pastor. Ahora, que en esa travesía se haya conocido con Susan, eso obviamente que es parte de la vida natural del hombre que debe conocer a su mujer, ¿cierto? Pero en este sentido, Spurgeon siempre fue pastor y siempre fue respetuoso con Susan. No fue, hoy en día, ¿cierto? Ya, como vemos en la sociedad, no hay un respeto y no hay, y sobre todo el tema del tiempo en la relación, inmediatamente están pololeando, ¿cierto? Como que el noviazgo pasa a ser como algo bien natural y muy ligero, ¿cierto?, de piel, pero no, en este tiempo, y sobre todo como lo llevaron ellos, fue bastante respetuoso. Ella misma, en sus memorias, reconoció que aunque asistía a la iglesia y respetaba las cosas de Dios, no había experimentado una transformación profunda en su corazón. Muy común, hermanos, ella venía de una cuna cristiana, ¿cierto? Y cuando llegó a la predicación del Tabernáculo Metropolitano, con Spurgeon, en este caso como pastor visible, pastor titular, ella se enfrentó al Evangelio. Ella se dio cuenta de su situación y su situación espiritual, su condición a causa de su pecado. Reconoció ella en medio de los sermones y la vida eclesiástica, ¿cierto?, que ella vivió en el tabernáculo, reconoció su necesidad personal de Cristo como Salvador. Comenzó a amar la Escritura de una manera nueva y más viva. Las cosas pasaron a cambiar, ya no era la misma Susan de antes, sino que el efecto de escuchar el verdadero evangelio estaba calando su corazón de forma muy profunda y llegando, ¿cierto?, a los conceptos más íntimos de ella, siendo y generando el cambio de vida y cambio de mente. Pidió ser bautizada. Entendemos que ella venía de un contexto congregacionalista, entonces posiblemente ella fue bautizada cuando pequeña, pero en obediencia a la palabra quiso ser nuevamente bautizada, una obediencia pública de su nueva fe. Charles Spurgeon fue un instrumento de Dios para su conversión genuina y crecimiento espiritual. Y adivinen quién la bautizó. Justamente Charles Spurgeon. Y le digo algo, ellos estaban de novios cuando ocurrió esto, en un proceso de noviazgo muy a la época, ¿cierto? Un noviazgo bien respetuoso, un noviazgo bien de distancia, ¿cierto?, y de mucho cuidado. Pero fue Charles Spurgeon que justamente bautizó a Susan. Bueno, un noviazgo totalmente piadoso y respetuoso, pues, hermano. ¿Qué ocurrió? Su relación fue muy discreta, fue una relación piadosa. Ambos se tomaban muy en serio el honor a Dios en su trato mutuo, manteniendo siempre el respeto, la castidad y la madurez a lo que corresponde una relación bíblica, una relación escritural, ¿cierto? Charles se declaró a Susan en un parque, en una conversación sencilla, pero muy cargada de sentimiento espiritual. Él le pidió que oraran juntos para que, si era la voluntad de Dios, sus vidas se unieran para servir mejor al Señor, con una manera bien peculiar, como era característico de Charles, ¿cierto?
se juntó con ella en el parque y le pidió si es que ella quería ser parte de este proyecto. Pero no solamente como simplemente ser testigos de cada uno de sus vidas, sino que primeramente servir al Señor. Se comprometieron en agosto de 1854, poco después de que Spurgeon aceptara ser pastor de la New Park Street Chapel. Eso es lo que es. Justamente se me olvida, hermano. Es largo el título de la iglesia, ¿cierto? Pero el tabernáculo metropolitano que hoy en día conocemos. Estas fotografías son reales. Qué bendición tener recuerdos reales, ¿cierto? De Spurgeon, porque, bueno, de Kitsch simplemente tenemos un retrato, ¿cierto? Y de Jill también. Pero ya en este tiempo está la fotografía ya, en este tiempo. Pero eran así, ¿no? Blanco y negro, o el color era un poco amarillenta. Sí. Bueno, el matrimonio. Llegó un momento de matrimonio, pero antes del matrimonio la cosa no es tan así, pues, hermano. Si la cosa es con permiso, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedió a Spurgeon? Siendo muy correcto y no pensaba seguir adelante sin obtener la aprobación del suegro, o sea, su futuro suegro, si es que lo aceptara, ¿cierto? Don Robert Thompson, fue a la casa del suegro, pero de una forma muy humilde y muy respetuosa y con bastante hombría, porque el hombre tiene que ir a pedir la mano, ¿cierto? Al padre de familia, ¿cierto? A conversar de hombre a hombre respecto a las intenciones que tenía con su hija. Robert, en este caso, le dio lo aceptó en la casa, ¿cierto? Conversaron y aceptó la propuesta de que el joven pastor le tendía, ¿cierto? De la intención de casarse con su hija, pero él advirtió en esta situación de que a Susan que no iba a ser fácil a causa de la popularidad que tenía Charles. Pero Robert no tuvo ningún problema porque el suegro admiraba al yerno. Así que ya venía ganado ya el suegro. Entonces ya el suegro justamente le dijo que sí, pero advirtió a su hija que iba a ser difícil a causa de que era un hombre bastante conocido. Bueno, se casaron el 8 de enero de 1856. Entonces tuvieron 2 años más o menos desde que se comprometieron, en que ellos estuvieron esperando realmente si su relación era efectivamente de Dios o no, y finalmente lo fue, ¿cierto? Ellos se casaron en South Norwood, en Londres. Spurgeon consideraba el matrimonio o el compromiso que estaba haciendo con Susan como si fuese una ordenación pastoral. Lo tomaba muy en serio. Y lo tomó al igual como lo fue su ordenación en la New Park Street Chapel. El matrimonio fue un momento de gran gozo, pero también sabían que sus vidas no iban a ser fáciles. Estamos muy contentos, obviamente, que no. Cada uno de nosotros se casa de forma muy feliz, pero ellos sabían que se iban a venir cosas bastante difíciles a causa del ministerio y rol que ocupaba Spurgeon en la congregación y en Inglaterra en general. Pero bueno, eso fue la vida, ¿cierto? Le traje lo que más nos gusta a nosotros, saber cómo fue, qué es lo que pasó, ¿cierto? ¿Hubo beso? ¿No hubo beso? No. Esas cosas obviamente quedan en la intimidad de Spurgeon con Susan, pero ya Susan no se llama la Susan Thompson, sino que ya pasó a ser Susan Spurgeon, que ya hoy en día la conocemos y una referente, hermanos, que más adelante vamos a ver el ministerio de parte de ella y qué fue lo que ocurrió. Pero fue su mano derecha, la Spurgeon. Yo diría, y haciendo línea más o menos, un poco, trazando un poco la vida, Spurgeon no sería el mismo Spurgeon sin Susan. Eso hay que efectivamente reconocerlo. Sin ella, Spurgeon no hubiese renunciado todas estas veces al pastorado, pero ella lo contenía, tanto espiritual como emocionalmente. Era una compañera de batallas, era verdaderamente, y una intensidad, hermano. Usted, les voy a traer también tal vez esos comentarios que justamente Spurgeon en su biografía cuenta de que él amaba intensamente a su mujer y siempre, cada instante que tenía, cortejaba a su mujer, independiente del tiempo, independiente de las arrugas, independiente de las canas, independiente de que el tiempo pasara o que ya han pasado cuántos años casados. No, él siempre
mantenía el fueguito encendido en su relación. Y no solamente él, ella también. Porque ella lo amaba también, muy intensamente. De hecho, cuando murió, más adelante, ella fue un pesar tan gigante que verdaderamente lo pasó bastante mal. Pero eso es para más adelante. Vamos a ver ahora, luego de lo que vimos en el matrimonio de Spurgeon con Susan, vamos a ver un tema más técnico, hermanos, que es necesario tal vez un poco analizarlo. ¿Qué es el aspecto doctrinal que tiene Charles Spurgeon respecto a las doctrinas? Puntualmente a la exposición y la predicación. Yo creo que cada uno de nosotros entendemos y por esa razón estamos en esta iglesia, ¿cierto? Sabiendo que la predicación expositiva es una herramienta muy común en el círculo reformado, ¿cierto? Que la predicación expositiva es una fiel, ¿cierto? Herramienta que permite extraer el texto y llevar a las conclusiones que justamente el texto nos puede brindar sin sacarlo de contexto, ¿cierto? Entonces, aquí algunos puntos respecto a lo que es la predicación expositiva. ¿Y por qué les voy a decir esto? Porque justamente Spurgeon utilizaba este método, pero de una manera muy diferente a lo que comúnmente nosotros hemos estado viendo. Y hemos tenido tal vez un concepto de lo que es la predicación expositiva. Primero vamos a definirlo. La predicación expositiva, ¿cierto?, proclama el mensaje de un pasaje bíblico según su intención original, explicándolo y aplicándolo claramente. Eso es a grandes rasgos, como un resumen general. Ahora, hay ciertos matices, como por ejemplo, el poder del sermón no está en el predicador, sino que está en la palabra misma. Eso es parte del principio de la sola escritura, ¿cierto? Porque la escritura se interpreta por sí misma, ¿cierto? Es un principio que nosotros abrazamos también. Garantiza que la autoridad final de la iglesia sea la escritura y no la opinión del hombre. Eso también es parte justamente de la doctrina de la sola escritura, de que la escritura es suficiente, inerrante e infalible, ¿cierto? Estas palabras que acabo de decirlo pero tienen que estar en nuestros corazones, pero muy arraigadamente, ¿cierto? Es sola escritura. Bueno, la exposición sistemática, o sea, la predicación expositiva, es una exposición sistemática de la Biblia y que forma a los creyentes en doctrina sólida. Ayuda a ver el carácter de Dios, el Evangelio de Cristo y cómo vivir en santidad, los atributos de Dios, ¿cierto? Como el comportamiento de un cristiano, y vemos efectivamente de que toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir, ¿cierto?, en toda justicia, ¿correcto? Ahora, se protege a la iglesia de herejías, modas teológicas y manipulaciones. Y eso también la predicación expositiva también filtra, ¿cierto?, toda tendencia, moda, sobre todo de que hoy en día cualquier comentario es una moda, ¿cierto? Simplemente con un buen programa de edición de fotografía ya es un comentario teológico, ¿no? Muchas personas ocupan eso como un pretexto, pero es así. Ahora, la predicación expositiva tiene dos esferas que en este caso lo abordan, para hacerlo bien simple. ¿Qué es esta? La predicación expositiva puede ser o consecutiva o puede ser selectiva, ¿sí? La predicación expositiva puede ser, por un lado, puede ser selectiva o por otro lado puede ser consecutiva. La consecutiva es el método de predicar la palabra de Dios explicando y aplicando de manera sistemática, o sea, muy ordenada, un libro de la Biblia verso por verso, versículo por versículo, ¿cierto? Algunos a veces se repite un versículo para seguir ahondando, ¿cierto?, en el tema, pero es versículo por versículo para que no se escape ningún aspecto doctrinal, para no atentar contra también la intención del verso. ¿Se dan cuenta? Eso es simplemente. Capítulo por capítulo también se puede hacer de esa manera, ¿cierto? Siguiendo un flujo natural sin saltos temáticos. O sea, yendo como se hace en cada libro que hoy en día nuestro pastor expone, ¿cierto? De una forma consecutiva.
El predicador se somete al tema, el propósito del pasaje y no fuerza el versículo simplemente con propios temas que él particularmente está buscando. No. Se expone tanto las partes menores o poco menores, menores en el sentido menos difíciles, o los difíciles o poco conocidas por la escritura, ¿cierto? Hay cosas que, si uno va al texto, hay cosas que, mira, estos temas doctrinales ya me los sé, pero hay otros que son más complejos y ahí el pastor se extiende un poco más, ¿se dan cuenta? Pero es verso por verso. Se permite que las doctrinas surjan a medida que el texto las presenta, respetando siempre el contexto, o sea, el autor, el contexto histórico, ¿cierto? Todas las herramientas que la fórmula, el método histórico gramatical permite para poder extraer el texto, ¿cierto? Y aplicarlo finalmente como una aplicación personal. La congregación es alimentada regularmente con amplitud y profundidad completa de la Biblia, que eso es simplemente lo que se podría extraer o entender como una predicación expositiva, pero de tipo consecutiva, ¿cierto? Y eso es, si ustedes se dan cuenta, es lo que nuestro pastor Humberto lo hace todos los domingos, con 1 de Corintios, con 2 de Corintios, ¿cierto? Hoy día vimos el capítulo 6, versículos 1 y 2, ¿se dan cuenta? Y después, el próximo domingo, vienen los siguientes versículos y ahí eso se llama una predicación expositiva de forma consecutiva, como lo utiliza hoy en día lo hace otro pastor. Ahora, ¿qué pasó con el señor Spurgeon? Con el pastor Spurgeon. Él lo hace de forma diferente. Spurgeon tiene efectivamente una predicación expositiva, eso es obvio, eso es algo que podemos nosotros darnos cuenta, pero de una forma selectiva. ¿Sí? El señor Spurgeon utilizaba la forma de predicación expositiva, pero de tipo selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de predicación también se le puede conocer como temática con expandida o aplicación evangelística, o también una exposición o predicación expositiva popular, que muchas veces se le da ese nombre. ¿Ya? ¿Para qué? Porque aterriza mucho más los conceptos, pero de una forma bien difícil, ¿cierto? Que hoy en día se pudiese utilizar, pero de verdad que él llegaba a poder modelar este modelo de predicación, bastante peculiar. En vez de exponer cada versículo consecutivamente, extraía de un pasaje un gran tema bíblico, por ejemplo, la gracia, el sufrimiento, la fe, la soberanía de Dios, y luego lo desarrollaba en un tema, enriquecido con múltiples textos bíblicos. O sea, prácticamente Spurgeon pasaba por toda la Biblia cuando tenía un sermón, cuando exponía un sermón. Tomaba solamente un versículo o una pequeña sección de un versículo y ahí sacaba prácticamente una cantidad, hermanos, doctrinal inmensa, de un abanico de cosas que Spurgeon sacaba de un texto tan sencillo. Él lo expandía y pasaba por todos los pasajes bíblicos, y sus predicaciones generalmente eran largas, eran extensas. Extraía un tema principal o una verdad doctrinal, pero nunca se iba él a sacar, no se atrevía a sacar un texto para su propio beneficio o simplemente manipularlo, no. Él utilizaba este método siempre respetando, ¿cierto?, estas, como le dije yo, estos métodos o leyes, ¿cierto?, de la gramática histórico-gramatical. Expandía este tema con otras escrituras, ilustraciones y aplicaciones. Terminaba llamando la decisión, la fe, el arrepentimiento o la adoración. Spurgeon, hermano, yo creería que es único en su especie y de verdad de que muy pocos lo han podido hacer, y lo que tal vez intentan hacerlo fallan en ciertos puntos porque tratan de extraer o forzar muchas veces el texto de lo que no dice, pero Spurgeon lo hacía de una forma totalmente maestra, ¿cierto? Y hermanos, entendamos y recordemos qué es lo que sucedió anteriormente. Spurgeon no tuvo una formación académica formal. Él, ustedes saben de que ya para ir a la universidad tenía que haber sido hecho anglicano, ¿se dan cuenta? Entonces, o ser parte de la iglesia oficial de Inglaterra. Pero él no siempre fue bautista y se separaba
¿cierto?, del oficialismo de ese entonces. Entonces él fue autodidacta y llegaba a este tipo de cosas. Sus autores y sus médicos de cabecera, ciertos doctrinales, siempre fueron los puritanos. Entonces él de forma autodidacta leía y llegaba, gracias solamente a los dones que el Señor puso en él, llegaba a este tipo de conclusiones. Por eso Spurgeon fue tan llamativo en su época, donde justamente estaba el realismo en su apogeo, hermano. O sea, estamos hablando de la época del siglo XIX, donde estaba este concepto del conocimiento, ¿cierto? De donde se estaba alejando mucho el tema del corazón doctrinal, del corazón del Evangelio, se estaba yendo mucho por las doctrinas simplemente vacías, sin ningún corazón, ¿cierto? Y Spurgeon estaba volviendo justamente a Inglaterra a extraer la doctrina, ¿cierto?, al corazón del creyente. Y eso es lo que se estaba perdiendo en ese entonces, en Inglaterra de ese entonces, con el realismo y el secularismo moderno de ese entonces. Entonces era una trinchera bastante grande y extensa que tenía el pastor Spurgeon. Y les traje finalmente, hermanos, una tabla para que nosotros podamos comparar de quién utilizaba, ¿cierto?, la predicación expositiva de forma selectiva y quién utilizaba la predicación expositiva de forma consecutiva. Primero, de forma consecutiva tenemos a Juan Calvino, conocido, ¿cierto?, en nuestro círculo, uno de los primeros, ¿cierto?, que también utilizó esta forma de predicación expositiva consecutiva. Lutero utilizaba las dos, tanto la consecutiva como la selectiva. Owen utilizaba, en ciertos puntos utilizaba la consecutiva, pero utilizaba mucho más la selectiva, y estamos hablando de Owen, ¿cierto? John Owen, ¿cierto?, el gran puritano de ese entonces. Uno de los más grandes teólogos de la era de la alta ortodoxia, John Owen. Thomas Manton, de forma consecutiva. Matthew Henry, consecutiva. John Gill, ¿cierto? Recordemos a este bautista, ¿cierto? También gran exponente y gran teólogo de ese entonces. Él lo hacía de forma consecutiva, no selectiva. Era bastante técnico John Gill, ¿cierto? Viene Ripon, ¿cierto?, más adelante. Él lo hacía de forma selectiva, pero de vez en cuando consecutiva también. Pero el que más resaltó con este tipo de predicación expositiva fue Don Charles Spurgeon. Martin Lloyd Jones, tal vez también reconocido como el último puritano, también él ocupa la predicación expositiva consecutiva, no la selectiva, la consecutiva. Y finalmente parte del pastorado actual del Tabernáculo Metropolitano, Peter Master utiliza la predicación expositiva también consecutiva. Y nuestra iglesia también ocupa, el pastor Humberto utiliza la predicación expositiva consecutiva. Charles Spurgeon era único. Yo creería, de hecho, él solamente lo haría, o lo logró hacer, ¿cierto? Es bastante difícil cómo lograr hacer o manejar ese tipo de predicación expositiva. Tiene que ser una persona bastante elocuente para poder llegar a hacerlo. Owen lo hizo, Spurgeon también lo hizo. Por algo será. Pero es bastante difícil. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Preguntas?